La resistencia antimicrobiana nos ofrece un problema y una oportunidad. La oportunidad está en nuestras manos, ya lo hemos visto en capítulos anteriores, pero sobre todo, más vale prevenir que curar. Querido Pablo, las abuelas siempre tienen razón. O casi siempre, tampoco les demos un crédito demasiado grande. Pero en este caso sí. Pero en esto sí tenían razón. ¿Por qué? Es mejor prevenir que curar. A ver, sabemos que el problema lleva costos en salud, costos en vidas, costos en muertes, lo diría, más que en vidas, costos en secuelas y costos en dinero. Todo esto puede ser evitable o puede ser disminuible o minimizable. La verdad es que parece una perogrullada. Si yo uso menos antimicrobianos, tengo menos problemas. Ahora, ¿cómo hago para utilizar menos antimicrobianos? Y básicamente con políticas generales, grandes políticas o políticas pequeñas en municipios o en instituciones para tratar de utilizar menos cantidad de antimicrobianos, pero también evitando infecciones. Si yo tengo menos infecciones, va de suyo que voy a usar menos remedios. Menos remedios es menos antimicrobianos. Si uso menos antimicrobianos, voy a tener menos problemas de selección. Y si tengo menos problemas de selección natural, a eso me estoy refiriendo, voy a tener menos problemas de resistencia a los antimicrobianos. Por lo tanto, tenemos que trabajar en disminuir la cantidad de infecciones, además de trabajar en la utilización de los antimicrobianos. ¿Cómo hacemos esto? Y esto básicamente con políticas distintas en las instituciones, donde tenemos que disminuir la cantidad de infecciones intrahospitalarias, intranosocomiales, y en la comunidad, donde tenemos que fortalecer los programas de vacunación, tenemos que fortalecer la higiene de manos, tenemos que trabajar y fortalecer por el saneamiento, digamos, para llevar saneamiento correcto y agua potable a todos y cada una de las personas. Esas son medidas sanitarias que indiscutiblemente se traducen en menos utilización de antimicrobianos y por lo tanto en menos resistencia antimicrobiana. Sí, en los hospitales hoy se calcula que la mitad, el 50% del uso de antibióticos es inapropiado. Es inapropiado en términos de esquema, de espectro, o sea, de qué antibiótico utilizar. Muchas veces es inapropiado en la duración del tratamiento, en el intervalo entre las dosis del antibiótico. O sea, ese uso, o a veces es la indicación de antimicrobianos cuando el paciente no lo requiere. Entonces ahí tenemos una oportunidad de capacitarnos. Los médicos, yo creo que la pandemia lo mostró. Creo que de una semana a otra salía tanta información nueva y diferente. Sí, actualizarse todo el tiempo. Entonces, en esto es lo mismo, hay que capacitarte. Ya uno sabe que los tratamientos acortados dentro de los hospitales y para infecciones también de la comunidad son igual de efectivos que lo que usábamos antes de 10 a 14 días. Ya casi no hay o tiene muy poquitas indicaciones tratamientos tan prolongados, y eso requiere que el personal médico y que todos los que prescribimos antibióticos aprendamos de esto. Y no solo los médicos, también hay una oportunidad en los odontólogos que siempre prescriben antimicrobianos por causas odontológicas y tendríamos que volver a revisar estas indicaciones para mejorar el uso de antimicrobianos. Y por el otro lado, lo que es la prevención y control de infecciones dentro de los hospitales. O sea, ¿cómo prevenimos dentro de un hospital la emergencia de resistencia? Con el buen uso de los antibióticos. ¿Cómo prevenimos la diseminación de estos gérmenes dentro del ámbito hospitalario? Con lo que se llama un programa de prevención y control de infecciones. Entonces, prevenir en la comunidad tiene un aspecto importante y fundamental, como lo decía Pablo, y dentro de los hospitales está en nuestras manos implementar programas de buen uso, de optimización del uso de los antimicrobianos y políticas y programas de prevención y control de infecciones dentro del hospital. Ya vamos a hablar qué podemos hacer en nuestras casas con este tema, pero ya que estamos viendo lo que pasa puertas adentro del hospital, el mito urbano, y no tan mito, es, guarda que el tema de no estar en un hospital tiene que ver con que cuando estás ahí, a lo mejor el problema no es solamente tu propia enfermedad que tenés, sino la que te podés agarrar. Hablo en idioma así, llano. Entonces, vos decías, Wanda, guarda que el 50% de los antimicrobianos que recetamos, que recetan ustedes los médicos, a lo mejor no hace falta. Eso es lo primero. ¿Y qué más para los médicos?
Pablo. Y trabajar en lo que dijo Wanda de la prevención y el control de las infecciones. A ver, es, tal cual dijiste recién, es conocido por todos el riesgo que tenemos de adquirir infecciones cuando nos internamos. Eso tiene que ver con que, lamentablemente, aunque finalmente el objetivo es bueno, lamentablemente, los médicos hacemos un montón de cosas invasivas en la gente. Le ponemos catéteres, le ponemos tubos en la garganta, en la nariz. No hay orificio del cuerpo por el cual no metamos cañitos. Y esas cosas, al margen de que le abrimos la panza a una persona, todas esas cosas vulneran los mecanismos de defensa de la gente y aumentan el riesgo de infecciones. Ahora bien, que aumenten el riesgo de infecciones ¿quiere decir que es una sentencia obligatoria que haya que tener infecciones? No. Tenemos medidas para tratar de disminuir, minimizar ese riesgo. Rara vez llevarlo a cero, pero minimizar ese riesgo. Totalmente. Entonces, una cosa, porque quizás la gente que lo escucha dice, pero ¿cómo? ¿Cómo no se hacen cosas para prevenir? No me cuidan. No me cuidan. Entonces ahí es importante que entiendan, primero, que todo lo que hacemos dentro del ámbito hospitalario es para tratar de tener los mejores resultados para el paciente. Hoy hay una cantidad de tratamientos para los pacientes, para que tengan mejor sobrevida ante el cáncer, que de alguna manera vulneran los sistemas inmunitarios propios de un paciente y lo ponen en una situación más crítica y más expuesta a todos estos daños dentro del hospital. O sea, la medicina se ha acelerado y ha mejorado los resultados en términos de sobrevida a los pacientes con cáncer y otras enfermedades graves, y eso también los lleva a una vulnerabilidad distinta a las infecciones, los exponen a un riesgo distinto. Entonces, ¿cómo hacemos para prevenir? O sea, yo lo voy a decir con franqueza, en medicina, nosotros estudiamos hace poquitos años medicina, no nos enseñaron a prevenir y controlar las infecciones, porque no hay un capítulo dentro de la currícula de medicina donde te enseñen todos estos conceptos. Por eso, de alguna manera, esto es relativamente nuevo y creemos que es necesario que se incluya desde el nivel inicial hasta lo que es ser médico y carreras de posgrado. En enfermería, que son parte importante de los que estamos en contacto diariamente con el paciente, esto quizás está un poquito más establecido, por eso cuando uno mide higiene de manos, ve que los enfermeros habitualmente se lavan más las manos que los médicos. Entonces esto está dentro de las prácticas, pero acá lo que tenemos que entender que es un problema de todos, porque es un problema de seguridad y calidad al paciente. O sea, es lo mejor, tenemos que mejorar nuestras prácticas, cualquiera que sea personal, un técnico, un extraccionista, un técnico de imágenes, un médico, un farmacéutico, un enfermero, todo el equipo de salud tenemos que ocuparnos de este tema, porque está dentro de lo que lleva o lo que le llega al paciente y necesitamos mejorar la seguridad en nuestras prácticas dentro del hospital para que el paciente sufra el menor daño posible. Bueno, eso es lo que pasa en el hospital. Ahora, la próxima charla será, en el próximo capítulo, las cosas que podemos hacer en casa, en tanto pacientes, en tanto consumidores de medicamentos, en tanto gente que a veces, no demos nombres, nos tomamos una pastilla por las dudas, pero todo eso en el próximo capítulo.